a 40 años del fin de la Guerra de Malvinas, y ya está junto a nosotros para analizar toda esta situación histórica el magíster en historia Maximiliano Martínez. Le iba a decir Montenegro. Martínez, ¿a quién saludamos? Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Sergio, ¿cómo estás? Montenegro, basquetbolista. Sí, es una particularidad mía, cambiar el nombre a la gente. Bueno, Bueno, Maxi, 40 años, pasa el tiempo, siempre marcamos, y seguramente vos lo vas a destacar, que quedan vestigios después de una guerra que todavía seguimos llorando, sufriendo y pensando en la misma. y son 40 años de uno de los últimos conflictos de la Guerra Fría, porque es como me gusta pensarlo, no me gusta pensarlo desde el aspecto solamente nacional. Malvinas fue un enfrentamiento internacional donde influyeron diferentes causas que terminaron favoreciendo y desfavoreciendo a diferentes sectores, tanto desde el punto de vista político, económico, social, cultural, y desde el lugar que vos lo quieras observar. Malvinas hoy en día es una herida para la República Argentina, y es una herida que seguramente va a tardar muchísimos años en sanar hasta que no vuelvan a ser nuestras como lo fueron en algún momento. Una cuestión que me gustaría siempre hacer una aclaración al principio es que se tiende a decir que las islas fueron argentinas siempre, y no es así, porque Argentina, nosotros podemos empezar a hablar de Argentina desde 1853 o 1880. Antes de eso, las islas no pertenecían a Argentina, pertenecían a la Confederación. Llegaron a pertenecer a Buenos Aires en 1833. Entonces hay que ir aclarando algunas cuestiones para tener mayor conocimiento sobre lo que fue el conflicto propiamente dicho y sobre lo que fue Malvinas propiamente dicho, como es hoy en nuestra historia y en la política nuestra de cada día. Seguro. Porque es de cada día. Seguramente. En el plano histórico, que esta contienda haya durado solamente 74 días, ¿qué datos trae, además de ese número frío de cantidad de días de duración? Y desde el punto de vista netamente militar fue un enfrentamiento terriblemente desigual. Cuando pensamos la guerra de Malvinas, vuelvo a repetir, no podés pensarla sin pensarla en el simbolismo que tiene el Océano Atlántico para el mundo. Si bien hoy en día hay una organización de tratados del Atlántico Norte, la guerra de Malvinas fue el enfrentamiento en donde una de esas potencias se enfrenta por segunda vez en ese contexto geopolítico que fue el Océano Atlántico. Y esa guerra, que fue tan corta, como te vuelvo a repetir, fue simbólica tanto para Inglaterra como para Argentina. Recordemos que en Inglaterra gobernaba Margaret Thatcher, no pasaba por un buen momento político, ya que tenía demasiados levantamientos sociales y muchísimos problemas económicos, y Argentina atravesaba por el momento más negro quizás de toda su historia, que fue la última dictadura militar. Se conjugaban factores que buscaban favorecer tanto a las dos partes, y bueno, terminó favoreciendo a Margaret Thatcher, convirtiéndola en la dama de hierro y volviéndola una de las mujeres más importantes de la historia del siglo XX. Diferente hubiese sido si la guerra hubiese tenido otro final. Seguro. En este contexto, y lo vemos hasta en conflictos que existen en la actualidad, los apoyos por parte de otros estados, de otros países, para con los protagonistas de la guerra se marcan claramente, y también acentúan la posición dominante en el mundo. Creo que eso quedó a las claras, ¿no? Y la guerra de Malvinas demostró quiénes nos acompañaban y quiénes no. Dice ese viejo dicho de que en los malos momentos se ven los amigos. Se sabe que durante la guerra de Malvinas solamente tuvimos el apoyo de Perú, y todos los demás países del continente en aquel momento no nos apoyaron. Tanto Uruguay, Brasil, Chile especialmente, no brindaron su apoyo a la República Argentina, de la misma manera que tampoco lo hizo Estados Unidos, siendo que Argentina participaba en el TIAR en aquel momento, en la OEA, y ninguno de los países americanos y latinoamericanos decidió acompañarnos. Solamente Perú, y después nosotros con Perú no nos comportamos como deberíamos habernos comportado, ya que en el 95 terminamos vendiéndole armas a Ecuador y complicando aún más esa situación política. Pero vuelvo a repetir, Malvinas no se puede sacar fuera de ese contexto de la Guerra Fría, y Estados Unidos jamás se podía permitir ayudar a la República Argentina, a pesar de que Estados Unidos había sido
uno de los países que había apoyado y fomentado el golpe de Estado en 1976, no era lo mismo apoyar a una república que apoyar a su madre fundadora, que había sido Inglaterra, y más una de las integrantes de esa organización de tratados del Atlántico Norte. Seguro. Bueno, nuestro país en esa época viviendo en el marco de una dictadura, con hombres que, por ejemplo, estamos viendo en pantalla en este momento. Tristemente célebres. ¿No? Y que, exacto, son tristemente célebres y demasiado protagonistas de este dolor. Sin lugar a dudas, Galtieri fue la punta de un iceberg que la dictadura venía mostrando desde el año 1977. El Mundial de Fútbol fue una forma de mantenerse en el poder, el intento de un conflicto armado con Chile fue otra forma, y la Guerra de Malvinas fue el final de ese intento de perpetuarse en el poder. Eso es innegable. Galtieri toma esa decisión y no fue Galtieri, fue toda la Junta Militar y todo el cuerpo de oficiales del alto rango del ejército argentino que decidieron llevar adelante primeramente la Operación Rosario del 2 de abril de 1982 y finalmente continuar con la guerra, una guerra extremadamente ilógica desde lo geopolítico, una guerra que debería haber sido aeronaval, terminó siendo terrestre y aérea. Cuando en realidad uno ve el arrojo de la Fuerza Aérea, el arrojo de los conscriptos, de los suboficiales y de los oficiales más jóvenes, que fueron los que verdaderamente le pusieron el hombro a la guerra. Hace no mucho estuve con algunos de los tripulantes del submarino San Luis, que tiene una historia que es digna de una película, y contaban cosas que eran verdaderamente impactantes de lo que fue la guerra y de cómo fue el apoyo que ellos tenían frente a una potencia de semejante magnitud como era Inglaterra, una potencia prácticamente milenaria frente a nosotros que no teníamos muy pocos años de vida y que habíamos tenido muy pocas guerras. Se combinaron muchísimos factores que llevaron a que indefectiblemente tuviese ese final, aunque hay algunas fuentes que dicen que ya Inglaterra estaba en el límite de su operatividad y no podía resistir más allá de 24 horas. Y bueno, Menéndez en Puerto Argentino decide la rendición. Ahí tiraste algo muy interesante, ¿no? que está bueno de ampliar. ¿Cómo es esto de que algunas fuentes hablan de que Inglaterra no podía resistir más? Sí, hay un libro... Se ve tan aireada la fortaleza, ¿no? que siempre se muestra por parte de los ingleses. Hay un libro de Sandy Woodward, que era el comandante en jefe de la Task Force, que lo escribe en el libro 100 días en Malvinas, que él manda un mensaje justamente el 13 de junio comunicando que estaban en el límite de su operatividad militar. Ya no tenían combustible, estaban al límite de su poderío armamentístico y no podían resistir más. Eran 24 a 48 horas que tenían que soportar y la guerra hubiese tenido otro final. Lo dice él en ese libro. Sandy Woodward, el comandante en jefe de las Task Force, en el libro que se llama 100 días en Malvinas. Bien. Ahí lo dice puntualmente él y lo dice en aquel momento, ¿está bien? Lo dice porque podríamos decirlo que lo dijo hoy y bueno, con el tiempo la mirada puede cambiar. No, lo dijo el 12 o el 13 de junio de 1982 y está en el libro justamente el comunicado que envía hacia Inglaterra. Para cerrar, Maximiliano, ¿existen todavía consecuencias, además de nuestro dolor, de esta guerra? Digo, por ejemplo, en nuestro país poder acceder a distintas armas. Hay un contexto que ha quedado planteado como para que la Argentina no tenga la posibilidad de armarse, como se suele decir, de la manera que debería tener un país para su defensa. Y militarmente, armarse para intentar llevar un conflicto con Inglaterra otra vez sería prácticamente una locura y mucho más en un gobierno democrático. Ya, como lo planteas vos, el hecho de preguntarlo desde el punto de vista de la defensa propia, y es bastante complejo porque Argentina prácticamente tiene un bloqueo en la compra de armas. Inglaterra no le permite prácticamente comprarle armamento a ningún país de Occidente, y eso hace que nosotros tengamos las Fuerzas Armadas que tenemos, sumado a que, bueno, últimamente hay varios negociados con respecto al armamento que son terroríficos y, bueno, llevan a que aún sea mucho más débil
y tengan un límite mucho más corto o un techo mucho más corto nuestras Fuerzas Armadas, que de valor han tenido muchísimo, pero bueno, de armamento parece que bastante poco. Seguro. Maximiliano, un placer. Muchas gracias, como siempre. Por favor, Sergio, a sus órdenes. Y una cosita más, un Sí. feliz cumpleaños para mi sobrina que está en Buenos Aires, Catalina. Un muy feliz cumpleaños. Muy bien, que lo pase muy bien. Nos sumamos al saludo.